Hola, queridos alumnos y alumnas. Hoy tengo el placer de presentarles al doctor Octavio García Pérez. Él es licenciado por la Universidad de Málaga, es doctor en Derecho con una tesis titulada La punibilidad en la teoría jurídica del delito y fue premio extraordinario de tesis doctoral. Él tiene 3 sexenios reconocidos por la ANEP y 3 tramos autonómicos. Ha investigado sobre punibilidad, principio de proporcionalidad, prevención especial, principio de culpabilidad, presunción de inocencia, sistema de responsabilidad penal de los menores, política criminal y un largo etcétera que no terminaremos nunca con este brillante currículum. Ha participado y participa como investigador colaborador en 11 proyectos y contratos de investigación. Es investigador principal de 2 contratos de investigación en la actualidad en un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad titulado La influencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las decisiones del Tribunal Constitucional. Es evaluador científico en varias revistas indexadas y es profesor investigador de la sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario en Criminología desde el año 1992 hasta la actualidad. Decir también que es coautor del título Tratado en Delincuencia Juvenil a los 20 años de la Ley Penal del Menor, de la editorial Wolters Kluwer La Ley, el cual he tenido el placer de coordinar conjuntamente con el doctor Sergio Cámara y aquí presente el doctor Pere Simón Castellano, que nos acompañará en esta breve entrevista que vamos a realizar al profesor Octavio García Pérez. Y ya sin más, voy a hacerle la primera de las preguntas sobre la administración desleal, delito de administración desleal. ¿Cuál sería la situación que había hasta la gran reforma del año 2015? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la presentación que ha hecho mi amigo Alfredo Abadía sobre mi persona y agradecer el poder estar aquí hablando sobre este tema. El problema que plantea la administración desleal en nuestro país, al menos hasta 2015, pero como después diré, también después de 2015, es que el Código Penal de 1995, por un lado, castigaba la apropiación indebida en el artículo 252 y, por otro lado, en el artículo 200, dentro de los delitos contra el patrimonio, y por otro lado, castigaba dentro de los delitos societarios, castigaba la administración desleal. En el artículo 295, efectivamente, se castigaba a los administradores de hecho o de derecho o a los socios de cualquier sociedad constituida o en formación que en beneficio propio o ajeno y con abuso de las funciones propias de su cargo dispusieran de los bienes de la sociedad o contrajeran obligaciones a cargo de esta causando un perjuicio. Y por otro lado, como ya he dicho, teníamos en el artículo 252 del Código Penal el delito de apropiación indebida, en el que se castigaba a los que en perjuicio de otros se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores u otra cosa mueble o activo patrimonial que hubieran recibido en depósito, comisión o administración o en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlo o devolverlos o negar en haberlos recibido. Bien, esta era la situación legal que teníamos con la aprobación del Código Penal de 1995 y que en gran medida se ha mantenido hasta la reforma, la importante reforma del año 2015. Magnífico, muchísimas gracias, Octavio, por ser tan claro y contundente en la respuesta. Vista, ¿no?, esta evolución o vistos estos problemas, ¿no?, ¿cómo los resolvió la jurisprudencia, ¿no?, la doctrina jurisprudencial? ¿Cómo abordó esta problemática? Bueno, hay que decir que, estábamos hablando de administración desleal y he introducido el delito de apropiación indebida porque es indispensable siempre
hablar de la apropiación indebida cuando se habla de administración desleal, por algunas de las cuestiones que vamos a ver a continuación. La situación legal que teníamos hasta la reforma de 2015 era la siguiente, planteaba los siguientes problemas. En primer lugar, la administración desleal, como hemos visto, no estaba entre los delitos contra el patrimonio, sino que estaba entre los delitos societarios. ¿Qué significaba esto? Pues significaba que la administración desleal solo se castigaba en el ámbito societario, es decir, que cuando la administración desleal se producía en relación al patrimonio de una persona física, esa conducta no estaba tipificada en principio como delito. Pero es que además se producía otro problema. Porque cabría pensar que si se ha introducido un delito de administración desleal referente a administradores de hecho o de derecho o respecto de los socios de una sociedad, cabría pensar que todos los actos que realizaren estas personas se iban a castigar a través de la administración desleal y no de la apropiación indebida. Cabría decir, bueno, ¿y qué más da? Bueno, no daba igual, porque el problema era que las penas previstas para la administración desleal eran inferiores a las penas previstas para la apropiación indebida, de tal manera que la administración desleal se castigaba con una pena de prisión de 6 meses a 4 años de prisión, o bien una multa del tanto al tipo del beneficio obtenido con la administración desleal. Y en cambio, las penas para la apropiación indebida eran las penas de la estafa. Inicialmente hay que decir que la estafa se castigaba, en su modalidad básica, se castigaba con la misma pena de prisión de la administración desleal, 6 meses a 4 años. Pero como suele pasar con muchas reformas, cada vez que se toca un texto legal y no se hace un análisis sistemático de la incidencia de la reforma en otros preceptos, en el año 2003 se rebajó la pena del tipo básico de la estafa hasta los 3 años. Es decir, que a partir de la reforma del año 2003, en lugar de 6 meses a 4 años, la pena básica de la estafa era una pena de 6 meses a 3 años. Y además hay que decir que en la estafa no había una pena alternativa de multa, de manera que en el delito de administración desleal se podía castigar con pena de prisión de hasta 4 años, pero también se podía castigar con una pena de multa cuando en el caso de la apropiación indebida, al aplicarse la pena de la estafa, era obligatorio imponer una pena de prisión. Pena de prisión que además podía, en los casos más graves, podía exceder considerablemente de la pena de 3 años. Podía llegar a una pena de hasta 6 años de prisión y multa, y multa de 6 a 12 meses, o incluso una pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses. Esta era de tal manera que el problema era que si se interpretaba que todas las conductas que realizaran los administradores de hecho de derecho o los socios de una sociedad se castigaban necesariamente a través del delito de administración desleal, el resultado final era que la administración desleal venía a convertirse en una especie de tipo atenuado de la apropiación indebida respecto de conductas idénticas. Pensemos, por ejemplo, en el sujeto que recibe una cantidad de dinero de otro para pagar una deuda y se lo queda. Incurría en un delito de apropiación indebida y se le aplicaban las penas de la estafa, que podían ser, si la cantidad era muy considerable, podía llevar a una pena de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
En cambio, esa misma conducta realizada en el ámbito societario, en principio cabría pensar que se castigaba con la pena prevista para la administración desleal, que en ningún caso podría exceder de una pena de prisión de 3 años o incluso se podría castigar con una pena de multa. Esta era la problemática que planteaba la regulación del Código Penal del 95. No existía la administración desleal para las personas físicas, para el patrimonio de las personas físicas, y por otro lado, a veces el castigo a través de la administración desleal era lo que hacía era privilegiar al sujeto que había realizado conductas que de otra manera se hubieran castigado con más pena a través de la apropiación indebida. Estos eran los problemas. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que se planteó desde la jurisprudencia para poder resolver este problema? Bueno, la jurisprudencia lo que vino a decir es que en el delito de apropiación indebida había dos modalidades de conducta. Por una parte estaba la clásica conducta consistente en apropiarse de bienes muebles que el legítimo poseedor hubiera incorporado a su patrimonio con ánimo de lucro o negar haberla recibido, y por otra parte la distracción de dinero cuya disposición tenía a su alcance el sujeto, pero que había recibido con una obligación de darle un destino específico. La jurisprudencia lo que vino a decir es que no todas las conductas realizadas por los administradores o socios de una entidad se iban a castigar a través de la administración desleal, sino que aquellas conductas realizadas por los administradores o socios que implicaran la apropiación definitiva de la cosa, se castigarían no por la administración desleal, sino por el delito de apropiación indebida. Y las restantes conductas abusivas que no implicaran esta apropiación definitiva, que no se hicieran con vocación de permanencia, como decía la jurisprudencia, esas conductas sí se podrían castigar a través de la administración desleal, pero recordaba el Tribunal Supremo que esa administración desleal solo se castigaba en relación a las conductas realizadas en el seno de una sociedad. Esta era la situación que teníamos hasta la reforma, con sus problemas y los intentos de resolver esos problemas por parte de la jurisprudencia. Muy bien, muchas gracias por esta clara explicación. Los alumnos la mayor parte de veces preguntan al profesor, vamos a ver, ¿cuál sería exactamente la diferencia, la delimitación, la frontera que delimita, que hace que estemos ante el delito de administración desleal o bien de apropiación indebida? ¿Cómo lo podríamos resumir, profesor García Pérez? Bueno, quizás, es decir, no hay una única respuesta. No hay una única respuesta. Yo creo que decir, hasta la reforma de 2015, porque como veremos, los problemas se plantean de manera distinta tras la reforma de 2015, o al menos muchos piensan que la situación es distinta. El Tribunal Supremo lo que vino a decir con su jurisprudencia es que la diferencia entre la apropiación indebida y la administración desleal radicaba en que en la administración desleal se realizaban conductas abusivas por parte de los administradores o de los socios o administradores abusaban de sus facultades y con ese abuso provocaban un perjuicio a la empresa. Pero en ningún caso, los administradores o socios se incorporaban a su patrimonio de manera definitiva los bienes de la empresa. El Tribunal Supremo vendría a decir, no es lo mismo usar
que un administrador o un socio use un coche de la empresa para irse de vacaciones, que un socio o un administrador de la empresa se quede con un coche de la empresa. Si se usa un coche de la empresa, podríamos decir, hay un caso de administración desleal. Si lo que se hace es quedarse con un coche, es decir, yo no tengo coche y cojo el de la empresa y me lo quedo como si fuera mío, lo incorporo a mi patrimonio, en ese caso estaríamos ante un delito de apropiación indebida. Esa es la respuesta que dio la jurisprudencia a la situación que había antes de la reforma de 2015. ¿Se puede seguir manteniendo esta tesis? Pues depende de a quién le pregunten. Es decir, yo creo que todavía hay mucho por hacer en relación a la situación legal que tenemos tras la reforma de 2015, que ha cambiado la forma en la que se responde a estos problemas. Y es que no cabe la menor duda que siempre la respuesta que se ofrece depende en gran medida del punto de partida que tengamos, es decir, depende de la regulación que tengamos en cada momento, y como vamos a ver, esa situación legal ha cambiado considerablemente. Muchísimas gracias, Octavio. Al hilo de lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no?, de la reforma de 2015, me gustaría que puedes profundizar un poco más, ¿no?, sobre lo que esta supuso, e incluso comentabas las diferentes lecturas, ¿no?, que ha tenido esta reforma y cómo la doctrina también, incluso la jurisprudencia, ha acabado interpretando estos cambios normativos. Sí, como decía, realmente la situación después de la reforma de 2015 ha cambiado considerablemente. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, el legislador ha derogado el artículo 295 del Código Penal. Es decir, el legislador ha suprimido el delito de administración desleal societario y al mismo tiempo lo que ha hecho es introducir un delito de administración desleal en el artículo 252, es decir, entre los delitos contra el patrimonio. Eso es lo primero que ha hecho, de tal manera que ahora tenemos un delito de administración desleal en el artículo 252 que castiga a los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, facultades emanadas ya sea de la ley, encomendadas por una autoridad o en virtud de un negocio jurídico, infrinjan esas facultades excediéndose en el ejercicio de las mismas y provoquen o causen un perjuicio al patrimonio administrado. Ese es el delito de administración desleal tal como ha quedado configurado en la reforma del año 2015. Y por otro lado, ahora el delito de apropiación indebida se recoge inmediatamente a continuación en el artículo 253 y castiga a los que en perjuicio de otro se apropiaren para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos, devolverlos o negar haberlas recibido. Bien, a la vista de esta regulación, queda claro, en primer lugar, que ahora cabe el delito de administración desleal tanto en relación a una sociedad, es decir, a una persona jurídica, como en relación a una persona física. Por tanto, esa problemática se planteaba hasta la reforma de 2015, ha desaparecido, puesto que la administración desleal, al igual que la apropiación indebida en principio, pues sería aplicable por igual a ambos. En principio cabría aplicarse a ambos delitos. En principio, digo, porque luego veremos que no es tan así. Y por otra parte, se dice que nuestro delito de administración desleal acoge un modelo germánico
es verdad que si se lee el artículo 252, pues recuerda mucho, recuerda bastante al delito de administración desleal contenido en el Código Penal, pero hay que decir que en el artículo 252 ahora mismo aparentemente se contempla un delito de administración desleal con una única variante. Se trata de un sujeto que infringe sus facultades de administración excediéndose en la misma y causa un perjuicio, mientras que en la regulación alemana el delito de administración desleal tiene dos modalidades, un tipo de abuso que equivaldría un poco a lo que decía antes el antiguo delito de administración desleal, puesto que se trata de abusar de las facultades que tiene un sujeto para disponer fraudulentamente de bienes o contraer fraudulentamente obligaciones. Y en el tipo alemán se contempla además otra modalidad que sería la infidelidad, que en este caso se trata de la infracción de una serie de deberes en relación al deber que tiene el sujeto, el administrador, de velar por los intereses patrimoniales del sujeto. Pero, repito, en gran medida se inspira en la regulación alemana. Por otro lado, también es importante, por lo que luego diré, se elimina del delito de apropiación indebida la referencia a la administración. Antes se hablaba de cosas muebles que el sujeto hubiera recibido en virtud de depósito, comisión o administración. Ahora la referencia a administración se ha sustituido por la de custodia. Y por otra parte, se ha eliminado la referencia a la sustracción. Por tanto, esta es la situación que tenemos después de la reforma de 2015. Muy bien, vamos a ver, después de esta brillante exposición que nos ha hecho para delimitar estos dos delitos que los alumnos preguntan mucho, quisiera que nos hablase sobre el abuso en el ejercicio de las facultades del administrador, ¿verdad? Que a veces también trae problemas esta cuestión. Los administradores después de la reforma de 2015. Sí, después de la reforma de 2015, el primer problema que se plantea es, y antes lo decía, ¿cabe aplicar el delito de apropiación indebida a los administradores de un patrimonio ajeno, o no cabe aplicar el delito de administración, el delito de apropiación indebida? Bueno, esta es una cuestión que antes tenía una enorme trascendencia porque, lógicamente, todos los administradores de las empresas querían, en caso de ser condenados, querían ser condenados por el delito de administración desleal del artículo 195, porque la pena del delito de administración desleal era menor que la pena prevista para el delito de apropiación indebida. Desde un punto de vista práctico, he de decir que actualmente no hay diferencia. No hay diferencia, es decir, ¿hay diferencia entre ser castigado por un delito de apropiación indebida o de administración desleal? Pues no hay diferencia, puesto que las penas son idénticas. Se castigue por una vía o se castigue por otra, las penas son idénticas, pero lógicamente, cuando un tribunal o un abogado se enfrenta a estas cuestiones, bueno, pues el tribunal tiene que decidir por qué tipo penal condena, o mejor dicho, para empezar por el principio, el fiscal tiene que decidir si acusa por un delito de administración desleal o por un delito de apropiación indebida, y la defensa, pues, tiene que ver también qué le interesa más, si ser acusado por una vía o por otra. Y, lógicamente, el tribunal se encuentra ante la situación que es lo más justo, condenar por una vía o condenar por otra. Y he de decir que desde un punto de vista teórico no hay acuerdo. No hay acuerdo y probablemente tendrán que pasar algunos años hasta que logremos
buscar la solución más adecuada. Hay quienes piensan, como por ejemplo un gran especialista como es Adán Nieto, piensa que todo lo referente a la administración de un patrimonio ajeno, incluida la apropiación definitiva de cosas de ese patrimonio administrado, se castigan a través de la administración desleal. ¿Por qué? Dice, bueno, hay que fijarse en que del delito de apropiación indebida ha desaparecido la referencia al título de administración. La administración se ha suprimido. ¿Por qué? Pues será porque todo lo referente a la administración se castiga ahora a través de la administración desleal. Y por otro lado, él alega otra cuestión, que es el propio fundamento del castigo de la administración desleal. Como ha destacado la doctrina alemana y defienden no pocos autores también aquí en España, la administración desleal ofrece una protección al patrimonio frente a los ataques que vienen de su propio interior. Aquí estamos preservando un patrimonio del ataque de una persona que está dentro de ese patrimonio, que es su administrador, frente a la apropiación indebida, frente a otros delitos contra el patrimonio, donde lo que se protege es el patrimonio frente a los ataques que vienen de fuera. Lo característico de la administración desleal es que el titular de un patrimonio pone su patrimonio en manos de un sujeto con las mismas o casi las mismas facultades que tiene el titular del patrimonio. De tal manera que el propietario, el patrimonio de ese patrimonio, el titular del patrimonio de ese titular, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad frente al administrador, que puede hacer prácticamente cualquier cosa con el patrimonio del administrado. Eso le lleva a decir a Adán Nieto, por ejemplo, y también se ha dicho en la doctrina alemana, que es la conducta más grave que se puede cometer frente al patrimonio, porque la administración desleal es como un caballo de Troya. Uno mete dentro al enemigo. Uno contrata a un administrador para que administre su patrimonio y al final termina afectando a su propio patrimonio. Y por eso todas las conductas referentes a la administración de un patrimonio ajeno deberían ser castigadas a través del delito de administración desleal. Sin embargo, también hay quienes piensan de manera distinta, señalando que no se puede trazar así la diferencia, es decir, todo lo referente a la administración de un patrimonio ajeno va por administración desleal y por tanto ningún comportamiento de esos iría por la apropiación indebida. Hay quienes dicen, no es esa la diferencia que hay entre la administración desleal y la apropiación indebida. La diferencia radica en que la administración desleal, el sujeto cuenta con un poder discrecional a la hora de disponer, gestionar de los bienes de un patrimonio ajeno. Esa persona goza de libertad y goza de una cierta discrecionalidad, y en el ejercicio de esa discrecionalidad todas las conductas que se cometan son constitutivas de un delito de administración desleal. En cambio, allí donde respecto de un bien no exista esa discrecionalidad, sino que respecto de un bien solo se haya establecido un fin determinado, es decir, no se le da libertad al administrador, en ese caso, si el administrador se queda con el objeto o lo destina a un fin distinto, en ese caso habría apropiación indebida. Por ejemplo, Tony Gili Pascual pone el ejemplo del administrador de fincas al que los vecinos de una comunidad, cada uno de los vecinos entrega una cantidad de dinero para saldar una deuda de la comunidad. Y ese administrador de fincas
se queda el dinero que le han entregado para un fin específico como era saldar una deuda. En ese caso, dicen estos autores, ahí no habría, aunque estemos hablando del administrador de un patrimonio ajeno, ahí no habría administración desleal, sino que habría un delito de apropiación indebida. E incluso hay autores que siguen manteniendo que lo relevante es la distinción, es que la apropiación indebida lo que hace es castigar todas aquellas conductas en las que un sujeto incorpora a su patrimonio como dueño cosas del patrimonio ajeno. Eso debería ser siempre apropiación indebida. Y en cambio, todas las restantes conductas que no consistan directamente en apropiarse de un bien del patrimonio ajeno irían por el delito de administración desleal. Como decía antes, es verdad que la distinción ahora mismo ha perdido muchos efectos prácticos porque se castigue por una figura o se castigue por otra, las penas son las mismas. Otra cuestión distinta es si las penas de la administración desleal y la apropiación indebida debieran ser iguales o no. Probablemente la mayor parte de la doctrina se incline por pensar que las penas debieran ser distintas. En lo que probablemente no coincidan es en cuál debiera ser más grave. En aquellos que mantienen que la administración desleal es la figura más grave, las penas de la administración es la figura más grave porque es un ataque desde dentro, es un ataque, por así decirlo, frente a un patrimonio, frente a una persona frente a la que uno está, el patrimonio está, por así decirlo, desvalido. En ese caso las penas debieran ser más graves. En cambio, quien sostiene que en la apropiación indebida lo que se hace es privar a una persona de su propiedad, dice el ataque a la propiedad es mucho más grave que cuando lo que se hacen es realizar conductas meramente abusivas en las que, bueno, el patrimonio administrado más o menos conserva su propiedad, aunque con menos valor. Esas conductas deberán ser castigadas con menos pena. Bueno, como se puede ver, hay todavía muchas cuestiones que distan de estar claras, porque el Código Penal lo que ha hecho es no dar la razón ni a unos ni a otros, sino equiparar las penas de ambas figuras delictivas. Muchísimas gracias, Octavio, de nuevo. En esta ocasión me gustaría trasladarte una pregunta sobre aquellos aspectos más problemáticos hoy en relación con la administración desleal, ¿no? ¿Cuáles son, a tu juicio, los deberes que se deben infringir o cómo debemos interpretar? ¿Cómo se determina el perjuicio? Bien, son bastantes los problemas que plantea el delito del artículo 252. El primer problema que se plantea es, en el 295, en relación al modelo alemán, se dejaba bien claro que solo se contemplaba la modalidad de abuso, cuando un sujeto abusa de las facultades de disposición, dejándose fuera el abuso de las facultades de gestión. En la actualidad, el artículo 252 no aclara si se incluyen tanto las facultades de disposición como el abuso de las facultades de gestión, que, repito, en el sistema alemán se castigan expresamente ambas modalidades, pero en el español no se ha dicho expresamente nada. Y en esta cuestión, pues, por ejemplo, hay opiniones encontradas. Hay quienes dicen solo se contemplan las conductas que supongan un abuso de las facultades de disposición, y hay quienes piensan que también se castigan las conductas relativas a un abuso de la gestión. Y la diferencia es notable, De lo que estamos discutiendo es de qué sucede con comportamientos como, por ejemplo,
¿Qué sucede si, por ejemplo, el administrador de una empresa utiliza a los trabajadores de esa empresa para realizar reformas en su casa? ¿Se castiga o no se castiga ese comportamiento? ¿Qué sucede si un sujeto deja pasar el plazo de prescripción para reclamar un préstamo y conductas parecidas? Es decir, se trata de una cuestión de un enorme alcance y que el Código Penal no ha resuelto expresamente. Tampoco se ha resuelto expresamente a qué personas se les reconoce esas facultades de administrar. ¿Quiénes son los que tienen facultades de administración? Tampoco queda claro, es decir, basta cualquier infracción de las facultades de administración para que estemos en presencia de un delito de administración desleal. Por ejemplo, ¿qué sucede si una empresa ha sufrido pérdidas y un administrador ha incurrido en un conflicto de intereses? Por ejemplo, ese administrador tiene una empresa y le ha vendido cosas de su empresa a la empresa que administra. Ahí hay un conflicto de intereses. Esa infracción de la facultad del administrador, el administrador no puede incurrir en conflicto de intereses y este ha incurrido en conflicto de intereses. Eso por sí solo, si luego la empresa ha tenido pérdidas, ¿bastaría para castigar por un delito de administración desleal o no? O, dicho de otra manera, cualquier vulneración de la facultad del administrador, por nimia que sea, daría lugar al delito de administración desleal o no. Por ejemplo, en Alemania, la jurisprudencia ha dicho que esas infracciones tienen que ser graves, que no vale cualquier tipo de infracción. Y luego tenemos, además, que es un delito que exige un perjuicio. Problema que se plantea: ¿cómo se calcula este perjuicio? La experiencia alemana pone de relieve la enorme cantidad de problemas que se plantean en este ámbito. Cabría pensar, desde un punto de vista meramente económico, lo que hay que hacer es comparar el patrimonio antes de la conducta supuestamente de administración desleal, qué valor tenía ese patrimonio y qué valor tenía después de la conducta de administración desleal. Sin embargo, la jurisprudencia alemana ha dicho no siempre se puede utilizar este criterio. En otras ocasiones hay que acudir a otro criterio, comparar qué conducta, cuál es la conducta, cuál es la situación patrimonial antes de la conducta del sujeto y qué situación patrimonial tendría la empresa si el sujeto hubiera realizado la acción que debía realizar y cuál es la situación económica de la empresa después de haber omitido el sujeto esa obligación. Un ejemplo se plantea en relación a las cajas B. En Alemania se enjuició el caso de un directivo de la empresa Siemens. Unos directivos habrían creado una caja B para pagar sobornos en terceros países y conseguir contratos para la empresa Siemens. Bien, en un momento determinado, esos directivos le encargan a otro directivo la gestión de la caja B. Bien, este sujeto fue condenado por administración desleal. En su recurso dijo: vamos a ver, cuando yo tomé la caja B, el patrimonio de la empresa ya había perdido el dinero que estaba en la caja B. De tal manera que cuando yo tomé la caja B, el patrimonio era X y después de que yo tomara la caja B, el patrimonio seguía siendo X, porque el dinero se había perdido antes de que este sujeto gestionara la caja B. Sin embargo, la jurisprudencia dijo: no, lo que hay que comparar es qué dinero hubiera tenido la empresa si hubiera realizado la acción debida, es decir, como directivo de la empresa,
Cuando te hicieron saber que había una caja B, lo que tenías que haber hecho es dar cuenta a la empresa e incorporar esa caja B al patrimonio de la empresa. Y por tanto, en ese caso, el patrimonio de la empresa era el que tenía más el dinero de la caja B, si hubiera realizado la acción debida. ¿Cuál es el patrimonio que había después de no realizar la acción debida? Pues solo X, no X más caja B. Por tanto, la empresa ha perdido dinero y se le condenó en una decisión que ha despertado bastante discusión en Alemania. En el fondo de lo que estamos discutiendo es ¿qué concepto de patrimonio tenemos? ¿Un concepto puramente económico, puramente jurídico, puramente personal, o hay que acudir a una mezcla de los dos? Con ello, lo único que quiero poner de relieve es que estamos ante un precepto bastante indeterminado, que en Alemania ha dado lugar a varias sentencias del Tribunal Constitucional alemán. Una de ellas del año, creo recordar, 2010, ha dado lugar a ríos de tinta porque ha hecho afirmaciones muy relevantes en relación también a aspectos generales del derecho penal, como quién es el destinatario, a quién se dirige el principio de legalidad. En esta sentencia dice que el principio de legalidad no solo se dirige a los legisladores, sino incluso a los tribunales. Y, bueno, vistas estos problemas, no me extrañaría que este delito en algún momento tenga que ser también abordado por nuestro Tribunal Constitucional desde la perspectiva del principio de legalidad. Muchísimas gracias, Octavio, por esta explicación. Y a mí me gustaría, en definitiva, saber si piensas desde el punto de vista criminológico si las penas actuales para estos delitos son suficientes o no desde, diríamos, la prevención general. ¿Son suficientes? Yo creo que el antiguo delito de administración del leal societario del 295 del Código Penal no era especialmente eficiente, puesto que contemplaba como pena alternativa la multa. Estamos hablando muchas veces, es decir, de personas que gozan de una buena situación económica, que gozan de prestigio social y probablemente, es decir, y como siempre se ha discutido, estamos ante delincuencia en gran medida de cuello blanco y frente a ese tipo de delincuencia la pena de multa o la posibilidad de imponer exclusivamente una pena de multa no era lo más adecuado. Respecto a si actualmente las penas son suficientes, probablemente yo creo que no le falta razón a Adán Nieto cuando dice que el artículo 252 debiera de ser castigado con una pena más elevada. Probablemente el problema esté en el mínimo, una pena de 6 meses que normalmente el sujeto va a lograr que se le suspenda su ejecución. No sé si desde un punto de vista de prevención general va a surtir efecto. Me da la sensación de que es una pena bastante asumible para una persona que goza de una buena posición económica y que por tanto además se puede permitir un buen equipo de abogados defensores. Muchísimas gracias de nuevo por esta aclaración, Octavio. Yo te quería trasladar alguna cuestión sobre casos prácticos, ¿no?, que hemos visto recientemente, ¿no? Porque cuando estás hablando, ¿no?, de la administración desleal y probablemente de la problemática, ¿no?, del tipo penal, creo que uno de los máximos problemas, y en este caso más, es el tema de la prueba, ¿verdad? De cómo demuestras, ¿no?, que se ha dado, ¿no?, todos los elementos, aspectos objetivos y subjetivos del tipo. Y quería ponerte como ejemplo, aunque a ver si nos puedes comentar algo al respecto, ¿no?,
del caso Bankia, ¿no? Del caso Bankia, y me refiero en este caso, porque ha habido diferentes procesos, de la absolución, ¿no? Relacionada con la salida a bolsa de Bankia, ¿no? Que fue un proceso en el que pues, los directivos, entiendo, desde la máxima humildad, tenían que conocer cuál era realmente el estado, ¿no? de la compañía, que se lanzaron, ¿no? una serie de información, ¿no? que dio confianza a los pequeños y medianos inversores, ¿no? que acabaron apostando, ¿no? por ese producto, y finalmente pues todos sabemos la historia, ¿no? de qué acaba ocurriendo. En este caso ha descartado, ¿no? la administración desleal. ¿Qué te parece una valoración, ¿no? un poco sobre esto, incluso sobre los problemas que te comentaba antes a nivel probatorio para este tipo concreto, ¿no? Porque al final el derecho penal, pues evidentemente depende, ¿no? de los hechos probados, ¿no? también en la sentencia, pero creo que es un caso que también a juicio de los alumnos puede interesar mucho, ¿no? Porque están estudiando y están viendo que en muchas ocasiones, pues al final, pues no se entra en prisión, quizás porque nos han dado los elementos, ¿no? del tipo. Vamos a ver. Siguiendo la opinión de Adán Nieto, allí donde efectivamente yo creo que era imposible que los directivos, es decir, no es concebible que los directivos de una empresa no conozcan la situación patrimonial de la misma. Eso es inaudito, es inaudito. Desde esa perspectiva, yo creo que aquí lo que cuando se sacó a bolsa Bankia, lo que hubo es un engaño, se utilizó un engaño, se aparentó una situación patrimonial que no era la que tenía la empresa. Ese engaño, ocultando la situación patrimonial de la empresa, provocó un error en los pequeños y medianos accionistas o personas que querían convertirse en accionistas de Bankia, y pues ese error les provocó un acto de disposición y un perjuicio. Yo creo que difícilmente se podía negar los elementos de una estafa. En cambio, desde la perspectiva de la administración desleal, quizás sea más discutible, porque hay que tener presente que dice, bueno, en realidad, quizás desde la administración desleal, los directivos, al sacar a bolsa, trataban de obtener nuevos recursos para la empresa para tratar de salvarla. Quizás se podría argumentar así. No hay un ataque al patrimonio de la empresa, sino que en realidad lo que hay es un ataque a las personas que todavía no formaban parte de la empresa o que lo formaban en una menor cantidad. Quizás sea eso, pero en cualquier caso, tenemos que acostumbrarnos a pensar que o aclaramos mejor cuál es el alcance del delito de administración desleal, o nos veremos con dificultades. Porque efectivamente, como antes decía, hay problemas probatorios. Voy a traer a colación otro caso, el caso de Siemens. En el caso de Siemens se creó una caja B por parte de unos directivos de Siemens, a la que se derivó una gran cantidad de dinero para realizar sobornos en países fuera de Alemania para conseguir una contrata para Siemens. Bien, y la situación de decir, bueno, como antes comentaba Pérez, bueno, es imaginable que la dirección de una empresa no sepa que se ha creado una caja B a la que se han derivado, es decir, no porque se haya creado la caja B, sino porque de la empresa se han detraído en ingentes cantidades de dinero para
meterlas en esa caja B y realizar sobornos en terceros países. Bien, pues no sé, los tribunales alemanes dijeron que no se había podido demostrar que los directivos de Siemens, la dirección, conociera que se había desviado esa enorme cantidad de dinero. Y sin embargo decir, bueno, pero ¿cómo es posible si además hay unos directivos que tienen esa función y de pronto esos directivos cambian y se nombra a otros y todo eso no lo conocía la alta dirección de la empresa? Pues no se pudo demostrar. Es decir, que me temo que en este tipo de delincuencia, si no aclaramos perfectamente el alcance del tipo penal y por otro lado, es decir, eso es requisito imprescindible para poder condenar o poder predecir que se puede condenar a los responsables de esta infracción. Pero eso no es garantía de éxito. Y no es garantía de éxito porque estamos hablando de personas con enorme poder económico, como antes decía, y que se pueden permitir fabulosos equipos de abogados que pueden evitar la condena aludiendo, por ejemplo, a cualquier defecto en las pruebas practicadas. Es decir, estamos ante una delincuencia que no es fácil de discutir, que no es fácil de combatir. Eso también tenemos que tenerlo claro. Y además contando con que la Fiscalía, además, no siempre tienen los medios adecuados, porque estamos hablando de operaciones económicas muchas veces muy complejas para las que se requerirían personas en la investigación que conozcan los entresijos, este tipo de operaciones financieras. El caso de Siemens, un caso paradigmático, ahora que está de moda la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí, ¿no? Sí. que demuestra, ¿no?, que cómo están las grandes, ¿no?, y las dificultades en este caso, ¿no?, para demostrar. A ver, los juristas somos expertos en darle las vueltas a las cosas con argumentos, vistiendo bien con buenas palabras y acabando convirtiendo la realidad en una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Quizás, simplemente para comentar, porque cuando estabas hablando, un caso más claro, sin irnos de Bankia, incluso el de las tarjetas Black, ¿no? Ahí sí, porque fue un caso, digamos, palmario, ¿no?, de unas tarjetas que tenían los directivos que evidentemente estaban gastando sabiendo, bueno, qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Quizás ese caso sí, ¿no?, que es evidente, ¿no?, que hay una administración desleal cuando sabes que estás utilizando, pues, fondos de la compañía para cosas muy diversas, ¿no?, y que poco tienen que ver con las funciones, ¿no? Bueno, una reflexión que quería hacerte al hilo. Sí, si me permites, Sí. Un caso más claro o no tan claro, porque creo recordar que algunos directivos dijeron que en realidad las usaron para sus propios gastos porque así se les había indicado. Es decir, vinieron incluso a sugerir que eran una forma más, otra forma más de retribución. Es decir, que además de su sueldo oficial, pues además luego pues se les permitía gastar a través de las tarjetas. Yo personalmente creo que esto no es admisible. Es decir, las formas de retribución están estipuladas en la normativa y eso no estaba declarado como una retribución y por tanto, en fin, el argumento no cabe, pero, en fin, tampoco me hubiera resultado muy extraño que hubiera podido valer, que hubiera podido valer. Yo ya para terminar haría como una especie de recuerdo a unos cuantos delitos económicos muy diferentes, porque han pasado los años y uno recuerda, por ejemplo, al famoso Espartaco Santoni, después al Mario Conde, ¿verdad? Incluso al Dioni, que fue condenado por apropiación indebida. Después aparecen los casos ya Forum, Afinsa, Forum Filatélico, Afinsa, las preferentes. Años antes también había habido el caso de las PSV, los sindicatos, la UGT. Hemos visto el tema preferentes, luego el caso Banco Popular, Luis Ángel Ron y Emilio Saracho, ¿verdad?, los dos directivos. Bueno, la evolución ha sido, creo,
¿verdad? Desde el punto en el que había, pues bueno, una cierta buena opinión en la sociedad, o que caían bien, o que estaban en el glamour, en las noches de Marbella, aquellos Espartacos Antoni y Mario Conde, hasta el punto en el cual la gente ya ha visto que ahora ya se le ha tocado el bolsillo. Es decir, ya ha perdido dinero directamente con las preferentes o con la ampliación de capital del Banco Popular. Esto ha hecho un cambio radical de la opinión pública, entiendo yo. Desde caer muy bien y ser portadas de revistas como Hola, 10 minutos, etcétera, lecturas, a ser personas que realmente la sociedad ya se da cuenta que son auténticos gánsteres, auténticos criminales, y que es un tipo de crimen, diríamos, muy duro, porque el tema, por ejemplo, de Fórum Filatélico y Afinsa, pues esquilmó los bolsillos de miles y miles de pequeños ahorradores, en su gran parte que eran pensionistas. ¿Qué opinas al respecto, querido Octavio? Sí, bueno, básicamente estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No solo ha cambiado, yo creo que no solo ha cambiado la opinión pública, la opinión de la sociedad respecto de estas personas, sino que probablemente, yo tengo la impresión de que a partir de ahora también los accionistas de estas grandes empresas van a ser más exigentes, a la hora de aprobar el nombramiento de determinados directivos. Hasta ahora, pues, los nombramientos nunca planteaban ningún problema, se aprobaba cualquiera que fuera propuesto, con independencia de cuál fuera el historial de esa persona, porque a veces las personas se las han nombrado con historiales ya conflictivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que probablemente, e incluso hemos hablado de los bancos, pero ¿y las cajas de ahorro? ¿Y las cajas de ahorro? Donde, en fin, ahí estaban los partidos políticos colocando a personas a las que querían jubilar, y donde muchas veces esas cajas han estado en manos de personas que lo han hecho mal, porque era normal que lo hicieran mal, porque no eran profesionales de la gestión de grandes empresas. Su único mérito era haber ocupado algún cargo político anteriormente. Entonces, yo creo que hoy en día se es más consciente, primero, de que desde dentro de las empresas hay que ser más exigente con los nombramientos, y por otro lado, o quizás también porque ya la sociedad no está dispuesta a simplemente a pagar los platos rotos de los desmanes de los poderosos económicamente hablando. Y en ese sentido, pues yo creo que toda esta pléyade de delitos que acabas de mencionar, los Albertos, de la Rosa, en fin, tenemos lamentablemente un largo historial de delitos en los que, si sumáramos todas las cantidades de dinero que se perdieron, pues la verdad es que daría para muchas cosas, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista social. Pues muchísimas gracias, querido Octavio, como siempre. No sé si Pérez Simón quiere comentar alguna última cuestión. No le quisiera robar más tiempo al profesor. Un agradecimiento a Octavio por habernos acompañado hoy y haber podido grabar esta excelente sesión para todos. Un placer. Ha sido un placer también por mi parte poder compartir esta sesión con vosotros. Bueno, y con los siempre, que vean. Como siempre, un auténtico lujo tenerte entre nosotros. Estamos muy seguros de que esta sesión va a resultar muy nutricia para nuestros alumnos y van a aprender muchísimo. Gracias por tu tiempo, por tu magnanimidad, por tu claridad y contundencia en las explicaciones, y esperamos verte muy pronto de nuevo entre nosotros. Muy bien, muchas gracias.